Hola, bienvenidos una vez más a este canal Chamana Metafísica, y si te interesan temas como metafísica, espirituales y conspiraciones, no te olvides de suscribirte a este canal. Y hoy, como habíamos dejado en el video pasado, vamos a desglosar una historia oculta de la teoría de la conspiración. Y vamos a conocer una verdad oculta, una de las tantas verdades. Vamos a analizar ciertos pasajes de la historia y partamos con el origen del comunismo, nada más y nada menos. La teoría de la conspiración te dice que tanto el comunismo como el socialismo son el camino a los súper ricos. El origen del comunismo, que con Karl Marx en 1848 escribe el Manifiesto Comunista. Lo que te dice la teoría de la conspiración es que el comunismo no fue manejado ni desde Pekín ni desde Moscú y mucho menos desde La Habana. Por lo tanto, el comunismo es una campaña propiciada para el objetivo de una conquista mundial, para el objetivo de instalar un solo gobierno y un solo orden mundial. El gran libro de Marx no es el Manifiesto Comunista, sino que el gran libro de Marx es El Capital, y es una radiografía perfecta de lo que es el capitalismo como nadie lo ha hecho. En 1848 publica el Manifiesto Comunista, que plantea tres principios fundamentales. Esos son la eliminación de la propiedad privada, lo segundo, la disolución de la familia, y lo tercero, la destrucción del opio del pueblo o la religión. Y acá la historia oculta del Manifiesto Comunista es que para escribirlo, Karl Marx fue contratado por una liga que se llama la Liga de los Justos. Y ellos le pagaron a Marx para que escribiera el Manifiesto Comunista. Esta liga es una prolongación de otro grupo creado 60 años antes, que se llama la Orden de los Illuminatis. Esta orden, llamada los Illuminatis, fue creada por un hombre llamado Adam Weishaupt. Cuando vas a las bases de los Illuminatis, ¿qué es lo que dicen? Están diciendo lo mismo que el Manifiesto Comunista. ¿Qué es lo que dice? Dice supresión de la vivienda, abolición del concepto de familia tradicional, prohibición de la religión, la destrucción de todo concepto de patriotismo y nacionalismo, y la sustitución por el concepto de un gobierno mundial y el control internacional. Entonces, en el fondo, ¿qué está haciendo Marx en este libro? Está haciendo público y masivas estas mismas bases Illuminati. Entonces, cuando uno ve a los comunistas sostener este socialismo, ¿qué sostienen? Entonces, ¿qué sostienen? Porque los que están en el gobierno, en el poder, ellos tienen todos los privilegios, mientras que el pueblo es pobre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está el traspaso del poder al pueblo? Vamos a Cuba, por ejemplo, y vemos una dictadura. En el fondo vemos a la extrema izquierda comunista y a la extrema derecha fascista. Son admisiblemente dictatoriales ambas. Y eso
es la teoría de la conspiración. Entonces, analizando el capitalismo y el comunismo, podemos ir a la revolución, por ejemplo, podemos ir, por ejemplo, a la revolución bolchevique. La historia oficial dice que los comunistas liderados por Lenin tuvieron éxito en Rusia porque en el fondo eran capaces de destruir todo el malestar que se tenía contra el gobierno de los zares. La historia conspirativa dice que Nicolás II abdica en marzo de 1917, mientras que la historia oficial dice que abdica en realidad en noviembre de ese mismo año. Y León Trotsky en ese momento, en marzo, también estaba en Nueva York. Y Lenin inmediatamente fue enviado desde Suiza hacia Rusia en el famoso tren sellado. Y ahí llevaba con él 6 millones de oro. ¿Quién le había dado ese oro? La historia oculta dice que ese dinero se lo dieron 2 personas, Max Barbucki y Alexander Headhand, que pertenecen a la orden de los Illuminatis, para que hagan la revolución a Rusia. Ese mismo marzo, Trotsky fue enviado desde Nueva York con 250 revolucionarios y a punta de bayonetas generan la revolución bolchevique que terminó con la muerte de la familia de Nicolás II. Y ahí terminó el periodo de los zares. Y voy a citar a Arsen de Gotbich, que dijo: la verdadera plata de la revolución bolchevique provenían de ciertos círculos británicos y americanos que habían prestado su apoyo a la causa revolucionaria rusa. Privilegiados como Morgan, Rockefeller, los Rothschilds y también Hitler. Uno entonces se da cuenta que en todo, según la teoría de la conspiración, la revolución bolchevique fue financiada por grupos de Occidente. Eso es conspiración. Pero, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron por 2 cosas. Primero, porque querían instaurar en Rusia el Banco Central, porque es uno de los principales organismos de control de estas élites privilegiadas. Y segundo, porque había que dividir el mundo, porque el procedimiento de estas élites evidentemente es el control. Controlar ambos lados, controlar por un lado a Occidente y por el otro lado también controlar a los rusos. Esa es la teoría de la conspiración, que en el fondo es vivir en una gran mentira. Yo sé que esto puede llegar a dolerle a muchos idealistas, pero también siento que todas estas ideologías van a ir en decadencia, porque después de todos los escándalos políticos que han habido a lo largo de la historia, la gente va a empezar a elegir a las personas y ya no a estas ideologías políticas, porque ya sabemos que según la teoría de la conspiración, tanto de un lado como del otro, estas ideologías son controladas por estos grupos
de privilegio. Así que bueno, hasta acá llegamos con este video para pensar, para reflexionar. Y bueno, y nos vemos en el próximo video. Gracias.